Queridos amigos, queridos devotos de María, ¿por qué se aparece María? ¿Por qué sus apariciones a lo largo de la historia de la Iglesia? Ella no está aquí para alimentar nuestra curiosidad, para abrirnos tal vez una ventanilla al cielo, sino para que nos encaminemos hacia su escuela, donde nos encontraremos con su Hijo Jesucristo. El sentido de la vida aquí en la tierra solo puede ser uno: encontrar, conocer y enamorarse de Jesucristo como el único Salvador de los hombres. Recordemos a los apóstoles que se encontraron con Él por primera vez. Ese encuentro con Jesús fue para ellos un giro interior. El cambio, la revolución. Andrés y Juan fueron los primeros que se encontraron con Jesús. Jesús les pregunta: ¿qué queréis? ¿Qué estáis buscando? Ellos dicen: ¿dónde vives, maestro? ¿Dónde está tu casa? Venid, les dijo Jesús, y veréis. Y se quedaron con él esa tarde y esa noche. Y eso fue lo que cambió su vida. Creo que después de eso ya no podían dormir. Y lo primero que Andrés hizo era buscar a su hermano Simón. Y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y le cogió de la mano y le llevó a Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón de Juan, tú serás Pedro, Cefas, la roca. Sí, Jesús le vio y le cambió. Ya había cambiado a Juan y a Andrés y a Pedro. Simplemente cuando el hombre se encuentra con Jesús, Jesús le cambia. El hombre ya no es el mismo. Y ese es el sentido de las apariciones de María: llevarnos a Jesús para que Jesús pueda cambiarnos. María está aquí al servicio de su Hijo, para que Él realice en nosotros ese giro, esa revolución, a fin de que abandonemos las falsedades e ilusiones y entendamos realmente que únicamente en Jesús está la vida y la salvación. Eso fue lo que los apóstoles habían experimentado, y por esta causa todos fueron a la muerte. Estuvieron en la escuela de Jesús durante 3 años, pero lo decisivo para ellos fue lo que sucedió en la Pascua. En la noche se les aparece Jesús y les dice: paz a vosotros. Y luego dice: como el Padre me ha enviado, yo también os envío a vosotros. Entonces les inspiró el aliento. Él inspiró el aliento en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, como Adán al comienzo, cuando Dios inspiró su aliento en él. Y Jesús les dice allí: a quienes perdonáis los pecados les quedarán perdonados. El primer don de Jesucristo después de la resurrección es el don del Espíritu Santo, el don de la confesión, el don del perdón de los pecados. Y en Pentecostés Pedro toma la palabra y dice a la multitud reunida: sí, en Jesús se ha cumplido todo. Y al final, cuando termina la palabra y su largo discurso en el día de Pentecostés, se dice que su palabra traspasó, tocó a los que le escucharon, tanto que le preguntaban: ¿qué hemos de hacer? Y Pedro les dice: convertíos, creed, bautizaos a fin de que se os perdonen los pecados. Y entonces Pedro les dice: vosotros también recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que dijo Pedro allí es válido para toda la historia de la Iglesia, es decir, el perdón de los pecados, luego el anuncio, después el bautismo y el don del Espíritu Santo. Eso es lo que experimenta San Pablo en la entrada en Damasco, para después convertirse en el anunciador de Jesucristo el resto de su vida. Saulus, lo que significa el grande, el ensalzado, ahora se convierte en Paulus, en latín pequeño. Anunciaba a Jesucristo. Él dirá a los tesalonicenses que se han apartado de falsos dioses y que acogieran al Dios verdadero en Jesucristo. Ese es el sentido de las apariciones aquí, que el hombre sea parte de las falsedades y que acepte a Dios en su vida. En una palabra, lo que sucedió entonces, en los comienzos, continúa a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Lo vemos en los individuos. La Iglesia tiene sus altibajos, sus mareas. Y en la Iglesia surgen los grandes personajes como Agustín, Benito, Gregorio, Bernardo, Francisco, Domingo, Ignacio, Don Bosco, Madre Teresa. Todos esos individuos aparecen en tiempos de crisis, y ellos fueron los iniciadores de la renovación en la Iglesia. Lo mismo pasa aquí en Medjugorje. Pronto será canonizado, dentro de unos días, el beato Carlos de Foucauld,
quien pasó 30 años viviendo como playboy y ateo. Fue despedido del colegio y del ejército, tenía mucho dinero y vivía una vida desenfrenada. Y fue a París buscando el sentido de la vida. Se encontró con un sacerdote en Notre Dame, Abbé Joubelin, y quería que él le introdujera en el cristianismo. Y este le dijo solo una cosa: arrodíllate y confiésate. Y el hombre se arrodilló y dijo sus pecados, y finalmente se convirtió en un hombre nuevo. Ese es el sentido de Medjugorje también. Es decir, aquí donde el hombre viene, donde el hombre se arrodilla ante Dios vivo, y finalmente se va como el hombre nuevo a la vida. Y ese Carlos de Foucauld después se fue a vivir con los monjes trapenses en muchos conventos, pero finalmente se fue a África, donde se quedó 15 años viviendo. Y allí fue asesinado por una bala en 1916 como mártir. Así es como sucede cuando Jesucristo entra en la vida del hombre hasta el final. En casi todas sus apariciones, María nos llama al cambio, a la penitencia, a la conversión. En México: no soy yo aquí que soy tu madre. En la Salette se aparece a Maximina Mélanie. Se dice que allí María estaba sentada en una roca, apoyando los codos sobre las rodillas, y lloraba amargamente y decía: la espada de mi hijo ya está desenvainada. Luego se aparece en Lourdes en 1858 y le dice a Bernadette 3 veces: penitencia, penitencia, penitencia. En una palabra, María invita al cambio y al giro, especialmente en Fátima. 3 videntes en medio de la guerra, a la víspera de la Revolución Rusa. María se les aparece y les dice al final que vendría incluso una guerra peor si el mundo no se convierte y no escucha sus mensajes. Y sus mensajes son siempre mensajes del cielo, es decir, los mensajes de la paz, del amor. Y les pide a los videntes en Fátima que ofrezcan su vida y a sí mismos a Dios. ¿Estáis dispuestos? Sí, lo estamos. ¿Estáis dispuestos a consagraros a mí? Sí. Y María allí pide el rezo del rosario y la consagración a su corazón. En una palabra, la guerra siguió porque el mundo no se convirtió, pero en medio de la guerra el Papa Pío XII consagró el mundo a María, a su corazón. Y después de eso, todas estas fuerzas pierden la guerra. En una palabra, María se convierte aquí en Medjugorje, justo a la víspera del comunismo, justo a la víspera de la caída del comunismo. Ella dice claramente aquí: yo estoy aquí para deciros que Dios existe, que Dios es. Recordemos que en el comunismo Dios fue expulsado. El comunismo era el ateísmo, la fe en que Dios no existe. Dios fue desterrado de la sociedad. Y María llama al giro, al cambio. Eso sucede de la mejor forma en los confesionarios. Recuerdo los comienzos, cuando miles y miles iban al Monte de las Apariciones, pero también venían aquí al prado detrás de la iglesia, donde se confesaban, donde lloraban sus pecados. Y eso nos dice que allí, justo en el confesionario, se destruye el poder de Satanás, y que Cristo empieza a reinar de nuevo en la vida del hombre. Y ese es el sentido de la confesión aquí en Medjugorje. La confesión es el don de Jesús, es el don del cielo, el perdón de los pecados, un hombre nuevo. María está aquí a lo largo de la historia como aquella que sirve a su hijo, que habla como en Caná de Galilea: todo lo que os diga mi hijo, hacedlo. Y ese es el mensaje aquí para nosotros: todo lo que Jesús nos diga, hagámoslo y seremos personas felices. Y ese es el sentido de la vida aquí: encontrarse con Jesucristo, encontrarse con Dios y llevar esa paz y esa alegría y felicidad a los demás. Es decir, pidamos para que cada uno de nosotros se encuentre con el Señor, con el Padre, a través de Jesús, y María ahí es la mediadora.